Bueno, vamos a empezar con este primer apartado. Tenemos que representar la función f de x igual a x cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es el dominio de f, que son todos los números reales, al tratarse de un polinomio. En segundo lugar, vamos a ver los puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. En principio con el eje OI. Para ello tenemos que hacer x igual a 0 y calculamos. Bueno, pues sustituimos en nuestra función y es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0 al cuadrado más 4 por 0 y eso nos da 0. Luego el primer punto de corte sería x igual a 0 y igual a 0. Y con el eje OX, bueno, pues hacemos igual a 0. Es decir, 0 es igual a x cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Para resolver esta ecuación, recordad que podemos sacar factor común, x por x al cuadrado menos 4x más 4, que es igual a 0. Y de aquí sacaríamos dos posibles soluciones, que serían x igual a 0, o este es igual a 0. O, como están factorizados igualados a 0, x al cuadrado menos 4x más 4 es igual a 0. Vale, en este caso, en el segundo caso, evidentemente debemos resolver esta ecuación de segundo grado. Por lo tanto, vamos a resolverla. X es igual a menos b, 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que serían 16, menos 4 por a por c, que es 16, partido por 2. Bueno, pues aquí obtenemos 4 más menos 0, partido por 2. Obtenemos en ambos casos 2, que es una raíz doble. Raíz doble. Fijaros que en este caso el valor de la x nos ha salido 2. ¿Vale? Y partimos de un valor de la y igual a 0. Luego el punto en cuestión, en este caso el punto b, que vamos a anotar por b, sería el 2, que es el valor de x que nosotros hemos obtenido, x es igual a 2, y la y, como digo, que es 0. Luego el otro punto de corte sería el 2, 0. Estos serían los puntos de corte que los voy a marcar en amarillo. Este y este, el 0, 0 y el 2, 0. Vale, vamos ahora con la simetría. Vamos a ver si tiene algún tipo de simetría esta función. Para ello, recordad que para que sea par, pues se debe cumplir que f de x es igual a f de menos x. Bueno, pues en primer lugar calculamos f de menos x. Recordad que donde pone x nosotros ponemos menos x. Luego sería menos x al cubo menos 4 por menos x al cuadrado más 4 por menos x. Insisto, donde en la variable independiente x nosotros hemos puesto menos x, ¿vale? Entonces el primer caso, al ser exponente negativo, tendría signo negativo. Exponente impar quiere decir, vale, menos por... Perdón, aquí tenemos que hacer primero la potencia, cuidado con eso. Nos saldría x al cuadrado, que por menos 4 sería menos 4x al cuadrado. Menos 4x. Como veis, pues evidentemente es distinto de f de x. Por lo tanto, la función f de x no es una función par, no es simétrica con respecto al eje, el eje de ordenadas. Y luego vamos a comprobar que si es impar. Recordad que para si es impar, bueno, pues calculamos el opuesto de f de menos x. Como ya lo tenemos calculado del ejercicio anterior, nos da menos x cubo menos 4x al cuadrado menos 4x. Y calculamos el opuesto de todas esas cantidades, nos sale x cubo más 4x al cuadrado más 4x. ¿Vale? Como veis, también es distinta a la función original, porque es menos 4x al cuadrado, aquí no se sacó más 4x al cuadrado. Luego f de x tampoco es impar, es decir, no tiene simetría esta función. Vale, vamos con el punto número 4, asíntotas. ¿Vale? En principio, pues asíntotas verticales pues no tiene, ya que no el denominador nunca se anula, es un polinomio. Y las asíntotas horizontales, pues recordar que tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a más infinito de la función que es x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Vale. Evidentemente, este límite es más infinito y de la misma forma, si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos 4x al cuadrado más 4x es igual a menos infinito. Bueno, en principio las asíntotas oblicuas no las vamos a ver
Por lo tanto, aquí, ¿vale? Podemos, digamos, deducir que no tiene asíntotas horizontales. Vale, vamos ahora con la monotonía. Es decir, crecimiento, decrecimiento, incluso los puntos críticos, máximos, mínimos. Monotonía. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, ¿cómo estudiamos la monotonía? A partir de la derivada de la función. Entonces tenemos que f de x es igual a x cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Bueno, pues hacemos su derivada y su derivada será 3x al cuadrado menos 8x más 4. Bueno, pues vamos a recordar que la igualamos a 0 para ver en qué puntos pues había un cambio de monotonía. Bueno, tratarse de una ecuación de segundo grado. Sería menos b, 8, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 64, menos 4 para por c, 3 por 4, 48. 48 partido por 2a, que es 6. Luego aquí tendremos 8 más menos 4 partido por 6. 10 exactamente. Luego tendremos dos soluciones. 8 más 4, 12 entre 6, 2. Luego tenemos x1 igual a 2 y x2 sería 4 sextos, que son 2 tercios. ¿Vale? Estos serían los dos puntos que hemos obtenido. Bueno, pues en la recta vamos a ver, en este caso en f' de x, nos situamos el 2 tercios, que es más o menos aproximadamente 0,6, 2 tercios y 2. ¿Vale? Y evaluamos en cada uno de los puntos, pues si es positiva o negativa la primera derivada. Aquí tendríamos el 0, aquí podríamos tener el 1 y aquí el 3. Bueno, pues f' de 0, recordar que tenemos que sustituir en f', estamos con f', evaluando la monotonía, nos da 4, que es mayor que 0. Luego aquí la función f' sería positiva y por lo tanto creciente. Evaluamos en f' de 1, que sería 3 por 1 al cuadrado menos 8 por 1 más 4. Y esto nos sale menos 1, que es menor que 0. Luego aquí tendríamos que es menor, negativo y por tanto decreciente. Y f' de 3, que nos va a salir 3 por 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 4. 27 menos 24, 7, que es mayor que 0. ¿Vale? Luego aquí nos saldrá en este tramo nos dará positiva. Voy a marcar los intervalos en los que es positiva y los intervalos en los que es negativa, por lo tanto decreciente. ¿Vale? Es decir, podríamos deducir incluso también que f de x, ¿vale? Tiene un máximo relativo en x igual a 2 tercios, ¿vale? ¿Qué punto sería ese? Bueno, pues recordar, para calcular el punto exactamente, cuál es el punto máximo, las coordenadas del punto máximo, lo que tenemos que hacer es sustituir 2 tercios, ¿vale? En la función original, 2 tercios es 0,6 aproximadamente, sustituiríamos ese valor en la función original, que es esta de aquí, ¿vale? Lo podemos hacer con la calculadora y da en torno a aproximadamente 1,2, ¿vale? Lo vamos a aproximar a 1,2. Luego ese sería el punto máximo, 0,66, 1,2. Y de la misma forma podríamos decir que f de x tiene un mínimo relativo en x igual a 2. ¿Cuál sería ese punto? Pues el mínimo, en este caso, para calcular las coordenadas, bueno, pues sustituiríamos en la función original, que nos daría 2 al cubo, menos 4 por 2 al cuadrado, más 4 por 2. 2 al cubo, 8. 2 por 8, más 8, 16, menos 16, 0. Correcto. Insisto, estoy todo el rato sustituyendo en su función original para calcular las coordenadas de dichos puntos. Vale, y por último vamos con la curvatura. Curvatura. Bueno, pues partimos de la primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 8x más 4. ¿Vale? Y recordar que para la segunda derivada tenemos que derivar la primera derivada. Entonces nos daría 6x menos 8. Vale, por lo tanto lo igualamos a 0 y aquí obtenemos que x es igual a 8 sextos, es decir, a 4 tercios. Es 1,3 aproximadamente. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendríamos, en este caso,
tendremos la segunda derivada, aquí estaría 4 tercios, que es, como os digo, 1,1 y pico, ¿vale? Entonces aquí podríamos coger el 1 y aquí el 2, por ejemplo. Entonces hacemos f2' de 1, que nos saldría 3 por 1, no, perdón, porque tenemos que, se me estaba confundiendo aquí, tenemos que sustituir en la segunda derivada, ¿vale? Entonces, 6 por 1 menos 8, que es igual a menos 2, luego la función es menor que 0, la función f es cóncava en este intervalo, ¿vale? En el intervalo menos infinito 4 tercios, ¿vale? Y f2' de 2, que sería 6 por 2 menos 8, que es igual a 4, que es mayor que 0. Luego aquí en este caso f es convexa en este intervalo, ¿vale? Bueno, lo voy a expresar aquí negativo, aquí positivo, aquí sería cóncava y en este intervalo convexa. Bueno, pues ya estamos en disposición de, digamos, representar nuestra gráfica, teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que, muy importante, si nos hicieran falta más puntos para realmente saber por dónde va la función, porque no estamos completamente seguros, nos haríamos o echaríamos mano de una tabla de valores, ¿vale? Muy importante, porque la tabla de valores siempre puede estar ahí, siempre nos puede ayudar a la hora de representar la función. Bueno, pues vamos a ver, voy a representar aquí los ejes de coordenadas x, y. Y mirad, vamos a ver, vamos a definir en primer lugar los puntos de corte, que son el 0, 0 y el 2, 0, que los he marcado yo en amarillo. 0, 0 y 2, 0. Luego tendríamos aquí un punto de corte. Bueno, voy a hacer la escala de 2 en 2 para que quede un poco más extenso. Vale, tenemos el 0, 0 y el 2, 0. Estos serían los puntos de corte, los que yo he marcado en verde. Por otro lado, tenemos que no es simétrica, asíntotas verticales no tiene, asíntotas horizontales tampoco, pero fijaros en este dato. El límite cuando x tiende a más infinito es más infinito, es decir, cuando nosotros nos alejemos mucho a la derecha, la función va a tender a más infinito, ¿vale? Yo lo voy a representar de esta manera. Y por otro lado, también nos dice que el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? El límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito, es decir, cuando nos vayamos mucho a la izquierda, pues la función se irá hacia menos infinito, ¿vale? Bueno, más cosas. Nos dice que la función es creciente desde menos infinito hasta 2 tercios, que es lo que he marcado yo en verde, y de 2 hasta más infinito. Bueno, pues lo voy a poner aquí para indicar que la función es creciente en todo este intervalo, hasta 2 tercios, que es 0,6, más o menos hasta ahí. Luego es decreciente entre 2 tercios, y 2, y posteriormente vuelve a ser creciente en ese intervalo, ¿vale? Y además el máximo es el punto, vamos a ver, sí, el punto 2 tercios 1,2 y b 2, 0, ¿vale? Este sería el máximo relativo y este es el mínimo relativo. Bueno, pues vamos a representar el máximo relativo y el mínimo relativo. El máximo relativo estaría en 0,6, 1,2, más o menos aquí. Y el mínimo sería el 2, 0, que ya lo tenemos marcado ahí con verde, ¿vale? Bueno, pues más o menos vamos a hacer un esbozo aproximadamente de la función. La función, mirad, parte de aquí de menos infinito, tiene que pasar por el 0, 0, porque hemos dicho que es un punto de corte. Además, en todo este intervalo, como veis, es creciente. ¿Hasta cuándo va a ser creciente? Hasta que llegue al punto máximo relativo, al máximo que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí empezaría a decrecer, ¿vale? Empezaría a decrecer. Siempre esto lo intentamos hacer de forma suave, ¿vale? Yo lo voy a intentar hacerlo de forma un poco más suave, ahí. Luego a partir de aquí empieza a decrecer, ¿hasta cuándo? Pues hasta el mínimo, ¿vale? Y en el mínimo, una vez que llega al mínimo, empieza otra vez a crecer. Iría hacia, ¿vale? Bueno, pues esa sería nuestra función aproximadamente, ¿vale? Esto iría un poco más suavizado,
¿vale? Y ahora os explico por qué. Voy a borrar un poquito la parte esta de aquí. Iría un poco más suavizado, eso es lo que voy a intentar hacer. ¿Por qué? Porque la función en este punto, ¿vale? Pasa de cóncava a convexa. Mirad, nos lo voy a marcar con verde. Mirad, en todo este tramo la función es convexa hasta aquí, ¿vale? Que sería desde menos infinito hasta 4 tercios, 1,3 aproximadamente. Hasta ahí sería cóncava y posteriormente, ¿vale? Posteriormente en todo este intervalo sería convexa, que es lo que nosotros hemos obtenido analíticamente, ¿vale? Bueno, pues esta sería, en este caso, nuestra función, más o menos, es un boceto de nuestra función. Os enseño cómo sería realmente la función perfectamente representada mediante GeoGebra. Y bueno, con esto daríamos por concluido el ejercicio. Insisto, si os hacía falta algún punto más, acudir siempre a una tabla de valores para estar más seguros por dónde va a pasar nuestra función.